Esta es la verdadera historia de la muñeca más famosa y terrorífica. Annabelle. Comenzamos. Ed y Lorraine Warren, los populares investigadores de lo paranormal, quienes gracias a la saga del Conjuro que incluyen hasta hoy 3 partes de la película Annabelle, y es que los mismos investigadores han declarado que la muñeca es el objeto más poderoso y terrorífico de su colección. Y no es para menos, ya que de los múltiples artículos, muñecos y objetos resguardados en el Museo de lo Oculto en Connecticut, entre ellos artículos de cultos satánicos, figuras religiosas cargadas con energías diabólicas y verdaderos íconos del ocultismo, Annabelle ha demostrado ser la única capaz de matar, ya que por lo menos una muerte se puede atribuir directamente. Mucho se ha hablado de la historia verdadera de esta muñeca. Hoy, en el Misteriverso, relataremos la verdadera historia. Era el año 1970 en Connecticut. La madre de una joven estudiante, en busca de un regalo de Navidad, al ingresar a una tienda de antigüedades, encuentra una hermosa muñeca Raggedy Ann, modelo muy popular en Norteamérica, diseñada por Johnny Gould a principios del siglo pasado, dedicada especialmente para su hija Marcela, quien murió poco después de su creación, aún siendo una niña. Por décadas fue uno de los juguetes más populares, incluso hoy se encuentra en el top 10 de los juguetes favoritos de su país de origen. Fue por ello que sin dudarlo adquiere la muñeca, pensando que sería el regalo perfecto para su hija. Donna recibió la muñeca con mucha alegría. Efectivamente, había sido un gran regalo tal como lo pensó su madre al elegirla, por lo que decidiría colocarla sobre su cama como una almohada más. Como era de esperarse, inicialmente no sucedía nada fuera de lo normal, hasta que tiempo después comenzaron a notar algunas eventualidades extrañas en torno a la muñeca. Donna compartía el departamento con otra estudiante de enfermería, Angie. Ambas decidieron arrendar este departamento, el cual quedaba muy cerca de su lugar de trabajo, estando a solo unos minutos caminando. Una de las primeras manifestaciones que se fueron suscitando al llegar por las tardes a la casa, la muñeca había cambiado su posición. Lo primero que pasó por la cabeza por Donna es haber olvidado con exactitud la posición en la que la había dejado. No fue hasta que los cambios fueron mucho más evidentes, como el salir por unos minutos de la habitación y al regresar, la muñeca de trapo ya tenía colocadas sus piernas y manos de una manera distinta. Después de todas estas eventualidades, las jóvenes enfermeras tuvieron la certeza de que había algo muy extraño con esa muñeca. Los eventos continuaron incrementándose de tal manera que ya no solo se concentraban en la habitación de Donna, ahora era en todas las habitaciones. En varias ocasiones, al llegar a casa, la muñeca se encontraba recargada en una silla en medio del comedor o peor aún, a mitad del pasillo, como si la muñeca se hubiera detenido al escuchar que abrían la puerta. Al ser tan evidentes, las jóvenes enfermeras decidieron asegurarse de que esto estaba sucediendo realmente. En la primera de sus pruebas, donde quedaron completamente seguras de que la habían dejado en la habitación de Donna, por la tarde a su regreso, la muñeca se encontraba sentada en el sillón de la sala con los brazos cruzados. Podríamos decir que su lenguaje corporal denotaba indignación. Al día siguiente la dejaron en la sala. Al regresar, Annabelle se encontraba en la habitación de Donna con la puerta cerrada. Ambas jóvenes, con los nervios evidentemente afectados, le platicaron a un amigo cercano llamado Lou, quien desde el primer momento que vio a la muñeca les dijo que estaba seguro que había algo maligno en ella. Poco tiempo después empezaron a aparecer pequeñas notas en diferentes partes del departamento. Algunas decían, ayúdanos o me extrañaste, y otra más diciendo, ayuda a Lou. En una entrevista, Donna reveló que la letra en esas notas parecía provenir de un niño pequeño, además de no tener ni idea de a qué se refería, pues Lou no parecía necesitar ayuda alguna. De alguna manera, desconocía por completo a quienes debían ayudar, pues no se hacía ninguna referencia adicional.
Lo más desconcertante sobre las notas es que se encontraban escritas en papel pergamino y con lápiz. Ambas jóvenes buscaron por todo el departamento sin poder hallar el lápiz con el que fueron escritas y mucho menos el papel pergamino o algo semejante. Lou estaba seguro que las notas provenían de la muñeca, pero las chicas aún no estaban seguras. Ellas, aún dudando del origen que se sospechaba y pensando en lo más lógico que podría ser que alguien pudiera entrar a su departamento y jugarles una broma de muy mal gusto, Angie y Donna comenzaron a marcar las puertas y ventanas para tratar de darse cuenta si alguien entraba al departamento mientras ellas no estaban. Grande fue su sorpresa cuando ninguna de las pequeñas marcas indicó movimiento alguno. Lo único que se movía dentro de ese departamento era la muñeca. Aún con toda esta evidencia, las jóvenes enfermeras no estaban realmente convencidas de que lo que estaba sucediendo tenía un origen realmente diabólico. Incluso, cuentan que en Navidad encontraron en la mesa del comedor una bota de chocolate que ninguna de ellas había llevado a casa. Asumieron que de alguna manera la muñeca lo había dejado ahí. Días después, la actividad paranormal fue evidente cuando una figura de porcelana flotó por la habitación, tal si la hubiera estado cargando algo invisible, cayendo súbitamente. Este evento fue decisivo para que una semana después, al regresar a casa, encontraron a su amiga de trapo en un lugar distinto a donde la habían dejado. Esta vez la encontraron en la habitación de Angie. Aunque ya era común que esto sucediera, en esta ocasión Angie sintió que había algo distinto con ella. Al acercarse y prender la luz, notó que la muñeca tenía sangre en el pecho y en sus manos. Fue entonces que decidieron contactar a una medium para que de alguna manera las guiara a través de esta experiencia. La medium acudió a la casa de Donna y Angie, realizando un ritual espiritista. Entrando a un trance de conexión, logró comunicarse con el espíritu de una niña de 7 años, quien dijo ser la habitante de la muñeca, que su nombre era Annabelle Higgins, quien había aparecido en el terreno donde se habían construido los departamentos. Desafortunadamente, no se tiene información de la causa de muerte de Annabelle, pero la medium asumió que fue una muerte violenta, que lo más probable era que estuviera aferrada a las jóvenes por su profesión de enfermeras y la naturaleza de ayudar a los demás. Conllevó a que este espíritu les dijera que lo único que necesitaba era ser amado y que le permitieran quedarse con ellas viviendo en la muñeca. Conmovidas por la historia de la niña, las jóvenes aceptaron y empezaron a llamar a la muñeca Annabelle. Desde entonces, muy pronto se darían cuenta de que habían cometido el más grave error de sus vidas, pues el horror apenas comenzaba. Las jóvenes comenzaron una nueva forma de convivencia con Annabelle, incluyendo la aceptación de su presencia, aunque posteriormente sabrían que había algo realmente diabólico en ella. Lou le pidió a Donna en repetidas ocasiones que se deshiciera de ella, a lo que siempre se negó, argumentando que abandonarla era como abandonar a un niño. Al parecer, la muñeca pudo percibir el repudio de Lou, molestándose con este intento hacia ella. Y es que, aunque Lou intuía la maldad de la muñeca, no habría cómo prevenirlo para la noche en que Annabelle lo siguió a casa. Esa ocasión, Lou despertó a mitad de la noche con una sensación extraña en el pecho. Por alguna razón, no podía contener el miedo que lo había invadido. Comenzó a mirar por todos lados de su habitación tratando de encontrar algo en la oscuridad, cuando justo sobre sus pies estaba Annabelle. Según los archivos de los Warren, esta es la declaración que consta lo dicho por Lou. De alguna forma me vi a mí mismo despertando. Estaba acostado en la cama sabiendo que ocurría algo extraño. De pronto la vi sobre mi cama, exactamente arriba de mis pies. Era esa maldita muñeca de trapo. Era Annabelle. No me podía mover. Solo sentí cómo lentamente se iba arrastrando sobre mí. Sentía cómo subía por mis piernas hasta detenerse en mi pecho. Recuerdo esa maldita mirada oscura e inexpresiva. De repente levantó sus brazos y los puso en mi cuello. No lo podía creer. Me vi a mí mismo siendo estrangulado por esta muñeca. Lo peor de todo es que no me podía mover. Por más que lo intentaba, solo podía mover mis ojos. Sabía que no se detendría hasta matarme. Lou intentó pelear con ella hasta desmayarse. Despertó al día siguiente muy seguro de que no había sido un sueño.
lo que lo hizo decidir que debía deshacerse de la muñeca lo antes posible. Estaba preocupado por las jóvenes enfermeras, aunque sabía que Annabelle lo atacaría de nuevo, aún así se vio con Donna en su departamento. Serían alrededor de las 11 de la noche. La pareja se encontraba revisando algunos mapas para un viaje por carretera, cuando de pronto se escucharon ruidos violentos en la habitación de Angie, quien aún no llegaba de trabajar. Donna, muy alterada, insistía en que un ladrón había entrado, pero un miedo más grande la aterró de saber que podía ser algo peor. Reuniendo todo el valor desde sus adentros, Lou se levantó y caminó hasta la puerta de la habitación de Angie. Estando frente a la puerta, los sonidos se detuvieron. Abrió lentamente y de manera temerosa. Acercó su mano en la oscuridad hasta encontrar el apagador. No había nadie en esa habitación a excepción de Annabelle sentada en la esquina más alejada de la puerta. Caminó hasta la muñeca y justo al estar cerca de ella, una sensación de extrañeza y desagrado lo invadió, tal como si alguien lo estuviera observando muy de cerca. Según el expediente de los Warren, Donna declaró que entró a la habitación cuando escuchó a Lou gritar y lo encontró tirado en el piso completamente en pánico, con la camisa empapada de sangre. Donna lo auxilió de inmediato en la sala. Cuando le quitó la camisa, notó que tenía heridas de garras en el pecho. Se trataba de 7 cortadas profundas, 4 horizontales y 3 verticales. Donna y Angie confirmaron el suceso, aunque nunca pensaron en tomar una fotografía como evidencia para estas heridas, las cuales aseguraban que ardían, ya que literalmente emitían calor. Extrañamente, estas heridas habían desaparecido por completo tan solo 2 días después. Sin saber a quién recurrir y cada vez más seguros de que no estaban lidiando con el espíritu de una niña, decidieron contactar a alguien del clero. El primero con el que lograron entrevistarse fue con un sacerdote episcopal llamado Padre Gigan. El religioso acudió al departamento y escuchó mientras los jóvenes le exponían toda la situación. El Padre Gigan entendió la gravedad del caso, pero sintió que no estaba preparado para lidiar con un caso de esta magnitud, por lo que decidió dar parte a uno de sus superiores, el Padre Nolan, quien contactó con los demonólogos más experimentados que conocía, Ed y Lorraine Warren. Los Warren no perdieron tiempo y se entrevistaron de inmediato con los 3 testigos de la actividad. El devoto católico, además de investigador paranormal, no podía creer cómo las chicas habían creído con tanta facilidad las palabras de un fantasma que les habló a través de una medium. Les hizo ver que Annabelle en realidad nunca había existido. Todas las señales, como las notas escritas sobre pedazos de pergamino, la teletransportación de la muñeca alrededor del departamento, de los movimientos dentro de la casa cuando ellas no estaban, y las gotas de sangre que aparecieron en Annabelle, indicaban que la intención eran actos que evidenciaban inteligencia detrás de ellos, pero los fantasmas, es decir, los espíritus humanos, no tienen el poder de realizarlos. Luego de la entrevista y examinar a la muñeca, las marcas en el pecho de Lou, y confirmando que ninguno de los testigos haya visto en algún momento un espectro de la niña, los Warren confirmaron lo que se temían. No estaban lidiando con un fantasma, sino con un demonio. Llegaron a la conclusión de que la muñeca no había sido poseída, sino que actuaba como un conducto, es decir, ejercía un enlace entre la tierra y el reino de los demonios. Afirmaron que la medium había sido manipulada para ganarse la confianza de los jóvenes, facilitando lo que llamaron la infestación de la casa. Según Ed Warren, algo demoníaco había invadido el departamento. Los demonios no pueden molestar a la gente común y corriente a menos que hagan algo que permita su ingreso. En este caso, aceptar y reconocer a la muñeca como un habitante más de la casa. Esto logró alimentar el enlace, por lo que había que actuar con rapidez. Por experiencias pasadas de los Warren, luego del ataque hacia Lou, el próximo paso de este demonio sería salir de la muñeca para poseer a alguna de las jóvenes y muy probablemente terminar con la vida de Lou. Ed Warren informó a las jóvenes que estos seres no poseen cosas, su verdadero objetivo es poseer gente. Este ente había movido a Annabelle como una marioneta, haciéndoles creer que era una niña desvalida. El ataque hacia Lou habría sucedido tarde o temprano. Desafortunadamente, todos estuvieron en grave riesgo de ser poseídos por un demonio. Afortunadamente Lou nunca creyó el cuento. Annabelle lo había identificado como un enemigo a quien enfrentar, por lo que, de no haber pedido ayuda, en un par de semanas Lou hubiese podido estar muerto. En esta parte del caso, los Warren recomendaron que la única manera de detenerlo era realizando un exorcismo, por lo que recurrieron de nuevo al Padre Nolan,
quien al final accedió luego de que le explicaran la gravedad de esta infestación. Poco después se realizó la bendición episcopal. Este tipo de bendición se centra en llenar el espacio poseído con el poder positivo y por supuesto con la palabra de Dios. A diferencia de los exorcismos cinematográficos, el ritual se llevó a cabo sin mucha conmoción por parte de la muñeca. Al término de la ceremonia, el padre extendió la bendición a las jóvenes enfermeras y a Luke, afirmando que no podría volver a dañarlos. Aunque los Warren no estaban muy convencidos de que ese demonio haya abandonado completamente a la muñeca, pues ya había demostrado que podía intentar matar a alguien, por lo que le pidieron a Donna que se deshiciera de ella, convencida de que sería lo mejor. Donna aceptó. Ed tomó la muñeca con mucho cuidado para dársela a Lorraine, pero el padre Nolan, quien en el fondo no estaba completamente convencido de que el exorcismo hubiera sido 100% efectivo, les advirtió que no volvieran a casa por la autopista, por temor a que esta entidad pudiera ocasionarles un accidente. Los Warren colocaron la muñeca en el asiento trasero, se ajustaron los cinturones y manejaron regreso a casa en lo que ellos describen como el viaje nocturno más estresante de sus vidas. Siguiendo los consejos del padre Nolan, Ed manejó por caminos secundarios donde otros autos estuvieron a salvo, con el pasajero demoníaco sentado en el asiento trasero. Los Warren relatan que cada curva que tomaban, el auto comenzaba a perder estabilidad, sumándose los frenos que dejaban de responder momentáneamente, por lo que estuvieron a punto de salir de la carretera en varias ocasiones. Luego de que varias veces casi chocaron con los autos que circulaban en contra, Ed detuvo el vehículo, tomó una botella de agua bendita y roció a la muñeca, haciendo la señal de la Santa Cruz sobre su frente. Después de esto, no tuvieron ningún otro incidente. Ya en casa, y por alguna razón, decidieron colocar la muñeca en una silla en la oficina de Ed. Él y varios asistentes soportaron ver a Annabelle levitar más de una ocasión, para después entrar en un periodo de calma. Sin embargo, esto solo duraría unas semanas. Los Warren registraron haber dejado a la muñeca en el garage antes de salir a una investigación, y cuando regresaron al abrir la puerta principal, encontraron de frente a la muñeca como si se burlara de sus esfuerzos por contenerla. Annabelle continuó apareciendo en varios lugares al azar de la casa de los Warren, por lo que decidieron que era momento de llamar a la artillería pesada y solicitando un exorcismo católico realizado por alguien bastante experimentado, el padre Jason Bradford, aunque no tomó de muy buena gana la solicitud, ya que pensaba que solo era una muñeca de trapo. Los reportes indicaron que el padre se acercó a la muñeca y violentamente la levantó de su silla gritándole: "Eres solo una muñeca de trapo, no puedes lastimar a nadie", para luego lanzarla de regreso a la silla. Este hecho dejó sorprendidos a los Warren, comentando que hubiera sido mejor no decirle algo así. Los Warren advirtieron al padre de tener extremo cuidado al manejar de regreso y que por favor se comunicara cuando llegara. ¿Cuál sería su sorpresa cuando llegó esa llamada horas después en la madrugada, cuando el padre Bradford, en estado de shock, les contó que sus frenos habían dejado de funcionar al llegar a una intersección, por lo que tuvo un fuerte accidente? Su auto quedó deshecho y el segundo vehículo involucrado habían salido vivos de milagro. Ahí fue cuando los Warren decidieron que esa muñeca era demasiado peligrosa como para estar expuesta. Construyeron una casa especialmente sellada para la muñeca, una especie de ataúd de vidrio con una fuerte advertencia que dice que por nada del mundo se debe de abrir. Annabelle, aún encerrada en el museo donde aparentemente no puede moverse, lo que no significa que deje de hacer daño. Los Warren comentan que una pareja de turistas que visitaron el museo les fue explicado el caso de la muñeca Annabelle. El joven, aparentemente tratando de impresionar a su novia, tocó el cristal de la caja y retó a Annabelle a pararse y atacarlo. En ese momento fueron sacados del museo, dando por terminada la visita. Esa sería la última vez que se le viera con vida al joven. Según su novia, minutos después de salir del lugar, este joven seguía riéndose burlonamente de la loca historia de la muñeca, cuando de repente perdió el control de su motocicleta y se estrelló en un árbol, muriendo instantáneamente. La joven turista requirió de más de un año de hospitalización, pero afortunadamente vivió para contarlo.
Los entendidos afirman que la urna de cristal donde descansa Annabelle parece evitar que la muñeca se mueva, pero no son pocos los que especulan que la espeluznante entidad que le dictaba sus movimientos sigue ahí, a la espera del día en que nuevamente pueda ser libre. Esto ha sido todo por esta historia. Antes de que te vayas, te recomiendo visitar nuestro canal. Si te gusta el contenido que ofrecemos, no dudes en suscribirte. Apoya al canal con un me gusta para saber si son de tu agrado las historias de los Warren. Déjame en los comentarios tu opinión. Siempre es importante leer qué piensas de estos casos. Y recuerda que esto fue el Misterioverso, el universo del misterio, el terror y lo paranormal. Hasta luego.